Bueno chicos, vamos a continuar con 4 ejercicios más sobre esta parte de circunferencia y cuadriláteros inscritos, ¿no? Problema 266. Se tiene un cuadrilátero ACBE inscrito en una circunferencia donde AC igual BC. Las diagonales se cortan en D. Calcular AC. Si AB 5, CD 2, EA más EB igual 7, es lo que dice el dato. Esto vino en la uni el año 96-1. ¿Ya? Uni 96-1. Muy bien. Entonces vamos a usar nuestras propiedades para poder hallar lo que nos piden. ¿Qué es lo que dicen? Resuelven el problemita este. Se trata de un cuadrilátero, ¿no? De un cuadrilátero ACBE que está inscrito en una circunferencia donde AC es igual a ABC. Ahí está, las bolitas que indican que son iguales. Te piden hallar el valor de AC, cuidado, sabiendo que la longitud EA más EB, o sea, a EA lo he llamado A minúscula, a BE le he llamado B minúscula, y la suma debe dar 7. Ahí está. Y luego te piden hallar cuánto vale la diagonal, creo que, o el valor de AC, perdón, cuánto vale el valor de AC, ¿ya? Eso es lo que nos piden calcular. Para este ejercicio vamos a usar el famoso teorema de Ptolomeo, espero que se acuerden. Dado un cuadrilátero ABCD inscrito en una circunferencia, se sabe que en todo cuadrilátero inscrito en una circunferencia o cuadrilátero inscriptible, se sabe que la suma de los productos de los lados opuestos es igual al producto de sus diagonales. Es lo que se sabe del teorema de Ptolomeo. Luego vamos a usar una propiedad de semejanza, que usted también ya lo conoce, y el resto es ya un poquito algebraico, ¿verdad? Vamos a ver. Primero voy a colocar aquí una variable alfa, aquí otra variable alfa, por ser isósceles, correcto. Estos lados son iguales, estas medidas son iguales, esta longitud es igual que esta, por eso que esta medida es igual. Luego, este arco, obviamente que está aquí, vale, si esto es inscrito y mide alfa, este arco vale 2 alfa, este ángulo es inscrito y su valor es la mitad, ¿no? La mitad de este arco, alfa. Y de ahí me doy cuenta un detalle, que en el triángulo CBE, este es X, este es B, este es 2, no sé cuánto vale CE, pero observa un detallito, ¿no? Que es este ángulo de acá igual que este. Y se puede usar la propiedad de semejanza. Espero que se acuerde. Esto de acá. ¿Ah? Obviamente hay que colocar aquí una variable. ¿Cuánto vale esta diagonal C? No sé cuánto vale en realidad. No sé cuánto vale. Esto va a ponerle un valor, digamos, L. Y en el triángulo, digamos, CBE, en el triángulo CBE voy a usar lo que es la propiedad de semejanza, ¿no? Si en un triángulo CBE, esta es una cebiana y esta medida es igual que esta, entonces x al cuadrado es igual a 2 por L. A 2 por L. Esta es la primera ecuación, ¿ya? Y luego en el cuadrilátero ACBE, voy a usar lo que ya habíamos explicado, el teorema de Ptolomeo. ¿Ya? El teorema de Ptolomeo. Ahora vamos a ver. Que dice que en todo cuadrilátero inscrito, el producto de estos dos lados más el producto de estos dos es igual al producto de las diagonales. O sea, x por b o b por x más x por a o a por x debe ser igual a L por AB, que mide, dato, eso es 5, cuidado, dato, L por 5. L por 5, eso según dato, ¿ya? De aquí factorizo el valor de x y me queda a más b igual 5L, de donde x por a más b, pero a más b ¿cuánto vale? A más b vale 7, por 7 igual a 5L. De aquí me va a salir el valor de L, que es 7x quintos. Ese es el valor de L. ¿Para qué me sirve?
para reemplazar en 1. ¿Ya? Esto en 1 y mira lo que tengo. Por lo tanto, x al cuadrado es igual a 2 por L, que vale 7x quintos. Y aquí sale el valor de x. Un x se elimina, 7 por los 14, 14 quintos, x vale 14 quintos, y por lo tanto, x vale, digamos, 2 por 5, 10, 40, entre 5, 8, 2,8. Ese es el valor de la longitud AC conociendo esos datos, ¿ya? 2,8. Pasamos al problema 274. ¿Qué dice el 274? En una circunferencia se trazan los diámetros perpendiculares AB y CD. Por C se traza una recta L tangente a la circunferencia. En el arco DB se elige el punto B, de manera que EBG sean colineales. G pertenece a L. La medida del arco EB igual 70 grados. AE intersectado con DC es igual a F. Determine la medida del ángulo AFG. AFG. O sea, ¿cuánto vale esta medida? Este es el gráfico de acuerdo al texto, ¿no? Ahí están los diámetros, como dice el problema, los diámetros AB y CD, que son perpendiculares. Por C se ha trazado una recta L, tangente en el punto C. Y luego, en el arco BD se ha ubicado el punto B. Y luego EBG son colineales, donde G pertenece a la recta L. Y dice además que CD y AE se cortan en F. La pregunta es cuál es la medida del ángulo AFG, o sea, el valor de X. Este texto hay que saber graficarlo, obviamente, si no, nos va a salir cualquier cosa, ¿no? A ver, ¿qué propiedades vamos a usar en este problemita? ¿Ya? Lo primero que me doy cuenta es que si estos diámetros son perpendiculares, significa que este es el centro, este ángulo es recto, muy bien. Como este es diámetro, AB es diámetro, esto es recto, 90 grados. Y luego voy a aprovechar el arco de 70, este arco mide 70, todo el arco mide 90, la diferencia mide 20 grados. Y este 20 grados me va a servir para lo siguiente, atento. Voy a unir C con E, muy bien, ahí está, se une C con E. Este arco vale 20, este ángulo es inscrito y mide la mitad. La mitad de 20 es 10 grados. ¿Ya? Ahora, como este es el centro, voy a llamarle O, y este es radio, OC, y este es tangente en C, este ángulo es recto. Muy bien. Y observe este cuadrilátero, FCGE. Observe ese cuadrilátero, FCGE. Ese cuadrilátero es inscriptible. ¿Por qué es inscriptible este cuadrilátero? Porque los ángulos opuestos de este cuadrilátero, estos ángulos opuestos, suman 180 grados. Indistintamente que sean rectos, ¿no? Con tal que sumen 180 para que este cuadrilátero sea inscriptible. Por lo tanto, uso las propiedades de los cuadriláteros inscritos para un cuadrilátero inscriptible y tendríamos la propiedad del rebote, ¿no? Las diagonales con los lados opuestos deben formar la misma medida. Esto pasa acá. Esa es la propiedad del rebote. Esto vale 10 grados. Muy bien. Entonces ya hemos dicho que este cuadrilátero, ¿no? Este cuadrilátero es inscriptible. Correcto. ¿Ya? Ya saben por qué. Ahora, una vez que tenemos ese angulito de 10 grados, nos va a servir para lo siguiente. ¿Dónde? Vamos a ver. Nos va a servir para el triángulo, digamos, para el triángulo FGE, para ese triángulo. En ese triángulo FGE, en este triángulo, 90 es un ángulo interior, 10 es un ángulo interior y X viene a ser un ángulo externo. Por lo tanto, el valor de X vale 10 grados más 90 grados, o sea, 100 grados. 100 grados es el valor de X, por la propiedad del ángulo exterior. ¿Ya? Bueno, chicos, esto vino en la uni, problema 274, vino en la uni el 2006-2. 2006-2. Muy bien, correcto.
Nos vamos al problema 279. ¿Qué dice el problema 279? Voy a leer el texto. Eso es para graficar. Los diámetros AB y CD de una circunferencia, vayamos observando la figura, son perpendiculares. Si E pertenece al arco BD, AE interseca CD en el punto F y FD vale 1 centímetro, entonces la longitud de la circunferencia circunscrita al triángulo FED, ¿cuánto es en centímetros? Bueno, este es el gráfico de acuerdo al texto. Se tiene una circunferencia de diámetro CD y AB perpendiculares. Quiere decir que esto de acá sería el punto de corte, el centro, ¿no? El centro de esa circunferencia. Luego en el arco BD se ha tomado un punto E y AE con CD se cortan en F y se forma que este triangulito, DFE. Esto es lo que se forma. Pero observe que este triangulito es un triángulo inscrito a esta circunferencia. O la circunferencia es circunscrita a este triángulo, que es lo mismo. Donde FD por dato vale 1 centímetro. La pregunta es cuál es el perímetro de esta circunferencia circunscrita a este triángulo. Obviamente el radio de esa circunferencia no sé cuánto vale, ¿no? Bueno, eso es lo que dice el resumen en el problemita. Entonces nosotros fácilmente lo vamos a hacer de esta manera. A ver, atentos. Como este centro, este obviamente es recto, este cuadrante vale 90 grados y este ángulo es inscrito. Como es inscrito, su medida va en la mitad de este arco. O sea, 45 grados. ¿Ya? Eso vale 45 grados. Bueno, fácilmente podría salir de este modo. Atento. Centro, radio, R, 45. Es inscrito. Este arco mide el doble, 90 grados también. Y esto es central. Y por ser central, este ángulo es recto. ¿Qué es lo que estamos observando? Un triángulo rectángulo isósceles, de catetos iguales. Obviamente que esto es 45 grados y esto también es 45 grados. Por lo tanto, ¿cuánto vale 1? En el triángulo recto, F o' D. F o' D, 1 centímetro es igual a R multiplicado por la raíz cuadrada de 2. De aquí sale el valor de R. Raíz de 2 sobre 2. ¿No? 1 entre raíz de 2 es raíz de 2 sobre 2. Esa es la longitud del radio de esta circunferencia. ¿Ya? Entonces, L sub X viene a ser nada menos que la longitud de la circunferencia circunscrita de ese triángulo. ¿Cuánto es la longitud de una circunferencia? 2πr. Por lo tanto, la longitud de esa circunferencia circunscrita a ese triángulo es 2π por r, que vale raíz cuadrada de 2 sobre 2. Eliminando 2, nos sale la longitud, raíz cuadrada de 2 pi centímetros, ¿no? Ya que esto está en centímetros, cuidado. Bueno chicos, eso vino en la uni, el 279 vino en la uni 2011-2. Esto vino en la uni el 2011-2, en agosto, ¿ya? Pasamos al problema número 284. También muy interesante, ya lo van a ver. Dice así, según texto, atento. En un trapecio circunscriptible ABCD isósceles, AB es paralela a CD, observe la figura, cuyo perímetro es 20 centímetros. Las bisectrices exteriores de B y C se intersecan en P. Y las bisectrices interiores de B y C en Q. Calcule PQ en centímetros. ¿Qué es lo que quiere decir este problemita? Tratan de un cuadrilátero ABCD, que es un trapecio isósceles. Estos son los lados laterales, estas son las bases. Circunscriptible. ¿Qué significa? Que puede existir una circunferencia tangente a los 4 lados. ¿Ya? Un cuadrilátero es circunscriptible si se puede inscribir dentro del cuadrilátero una circunferencia y ahí se puede utilizar el teorema de Pitot, que usted ya sabe, obviamente, ¿no? ¿Está bien? Muy bien. Entonces, el perímetro de ese cuadrilátero mide 20 centímetros. ¿Cuánto vale el valor de PQ? Pero ¿cómo se obtiene el Q y el P? El Q es la intersección de la bisectriz interior de B con la bisectriz interior de C. Mientras que el P es la intersección de la bisectriz exterior de B y la bisectriz exterior de C. Y se forma este cuadrilátero. ¿Ya? Te piden cuánto vale PQ. Nada más. Entonces,
Como ustedes ya saben las propiedades tanto de los ángulos, las propiedades de los triángulos, entonces vamos a hacerlo directamente, atento. Estos dos ángulos son adyacentes suplementarios. Como estas son bisectrices, el ángulo formado por las dos bisectrices de dos ángulos adyacentes suplementarios es 90. Igual sucede acá. Como estas son bisectrices, el ángulo formado por dos ángulos adyacentes suplementarios es recto. Estas son propiedades que usted ya debe saber. Inclusive acá hay otra. En un trapecio, si usted traza bisectriz del ángulo interno en B y traza bisectriz del ángulo interno en C, el ángulo formado también es recto. ¿Ya? Porque estos ángulos son conjugados internos. Al trazar bisectrices van a formar ángulos rectos. Igualito sucede acá. Estos dos ángulos también son conjugados internos. Cuando usted traza bisectrices, el ángulo formado va a ser también de 90 grados. Todo eso se puede probar. En un examen de admisión usted debe estar en todas. Obviamente debe saber las propiedades. Porque si se pone a demostrar por qué es 90, se va a demorar más. Todo eso son propiedades que usted ya debe saber. ¿Ya? ¿Y qué es lo que observamos al final? Un rectángulo. Un rectángulo. Donde PQ y BC, que es el lado lateral, son iguales. Como PQ es la incógnita, entonces BC, que es el lado lateral, también es X. Y como la figura es un trapecio isósceles, los lados laterales son iguales. Si este es X, esto también vale X. ¿No? Esto también vale X. Muy bien. Yo no sé cuánto vale la base menor. No sé cuánto vale la base menor. Tampoco sé cuánto vale la base mayor. Tampoco sé cuánto vale la base mayor. Pero sí sé que el perímetro es 20. ¿No? Pero antes, como el cuadrilátero es circunscriptible, voy a usar el teorema de Pitot. Pitot solamente se utiliza cuando el cuadrilátero es circunscrito a una circunferencia o el cuadrilátero es circunscriptible. Si no, no vale. Como es circunscriptible, voy a aplicar el teorema de Pitot. Quiere decir que acá pasa una circunferencia que es tangente a los cuatro lados. ¿Ya? Está discontinuo para que usted más o menos se dé cuenta de que este cuadrilátero es circunscriptible. Se puede escribir una circunferencia que es tangente a los cuatro lados y ahí se puede utilizar el teorema de Pitot. Bueno, ¿qué dicen? Que X más X es igual a A más B. O sea, la suma de los lados opuestos es igual a la suma de los otros dos. 2x es igual a A más B. Eso es la conclusión de la suma de las bases, que es el doble de la longitud del lado lateral. ¿No? Pero como el perímetro es 20, entonces aquí podemos decir, como el perímetro es 20, entonces voy a sumar todos los lados, pues, ¿no? A más B más X más X. A más B más X, que es 2X. Este perímetro vale, por dato, 20 centímetros. ¿Pero quién es A más B? La suma de las bases. ¿Pero quién es la suma de las bases? 2X. Reemplazo y despejo olímpicamente el valor de X. 2 más 2, 4. 20 entre 4, 5 centímetros de longitud es el valor de PQ. Usando el teorema de Pitot y estas propiedades de los ángulos llanos, los ángulos adyacentes suplementarios y de estas bisectrices. ¿Ya? Tengan cuidado de este detalle y esto. ¿Ya? Porque es 90. Ahí quedamos, chicos.